Hola, hola Raquelita. Eh, ¿Quieres que te suba para que puedas hablar o estás ocupadita? ¿O hablas así por comentarios, me avisas? Ah, ok, ya te acepto. Hola, ¿me ves? Ah, la vista, sí, es que había una cosa. Ah, pero si me ves, se ve como transparente. Sí, sí Ah, te ok. veo. Ah, ok. No, porque el cuadrito se veía transparente el tuyo. Yo me Ah, quedé como, se veía ah, pero por transparente. este. Sí, no, pero ya se No, pero ve ahí sí la ya se ve foto. la imagen mía. La foto, Sí, exacto. debe ser ¿Cómo es? algo de la foto mía de perfil. Ajá. Ahorita sí se ve, pero hace rato se veía transparente total. ¿Qué tal? ¿Ya almorzaste? Donde, sí, estábamos matando un 100 pies ahí. Sí. Uy, grande. Sí, Ah, ok. sí. No, Es que mi gata quiere comérselo. Ah, ok. Antes de que se lo coma. ¿Ya cuánto tiene? Ya está grande, ¿no? Ya Ya está tiene 7 grandecito. meses. 7. Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo se sí, porta? se quedó mirando ahí. Se quedó mirando ahí. Bien. Ayer cazó una salamandra, pero la salamandra se le sentó. Ah, es cazadora. Sí, Ah, ok, ok, ok. Hola, no veo bien el nombre, ¿no? Marisa, bienvenida. Bienvenida. Pues lo que tengo pensado, ¿te acuerdas del libro? No, pues obviamente te acuerdas de Lunes con mi viejo pastor. sí. Ah, Joanita. Sí. Ah, tenías de fondo, dime si se escucha muy fuerte o está bien. De fondo una música con fondo hebreo, música hebrea, pues, como un instrumental. Ah, cuando yo estaba, escuchaba un fondo muy bonito. Ah, hebreo, es hebreo. Bueno, ya lo puse otra vez, ¿se Está escucha? bonito. Bienvenidos, Sí, Clarita se 20, escucha bien. bienvenido o bienvenida. Ah, ok. Pues sí, de ese libro yo quería ponerlo como de fondo así de pantalla, pero no sé, no logré dar Puede ser con pantalla con lo que verde. se viera bien. Bienvenido Jairo y bienvenido Leoncio. No sé, o sea, sí hay como, hay varias formas, pero entonces cubría mucha pantalla, luego yo me veía chirriquitica, entonces no sabía, tengo que Ah, aprender sí, a la manipular pantalla más. verde. Ajá, como para poner de fondo el libro, ¿no? El libro que les quiero compartir, un libro muy, muy especial para mi vida porque, pues, y Joanita que también Raquel lo ha leído, les invito a seguir a Raquel, pues es un libro que de verdad, pues, ha transformado mucho mi corazón, ha impactado mucho, más que nada impactado. Y se llama Sí, así es Lunes muy con mi viejo edificante. pastor. ¿Cómo dices, perdón? Que es muy Ah, te edificante. escucho. Es muy edificante, claro que sí. Yo lo tengo por acá, pues gracias a mi amiga Raquel, por cierto. Lo tengo en Ahí físico tenemos y por ahí la foto. tenía, o sea, sí, el mío se perdió, eso es una historia también, una historia larga. Se perdió en un viaje, Una anécdota. Una una anécdota de la anécdota. vida real.
Ay, este libro me gustaba muchísimo y ya que tengo aquí algo, que es lo que está aquí. Pues sí, tenía este libro y que me gustaba muchísimo, mi libro preferido. Se llama Lunes con mi viejo pastor, de José Luis Navajo, el escritor. Se los recomiendo mucho. Es un libro que es un libro cristiano, habla de fe, habla de Dios y de cosas cotidianas de la vida, cosas que nos pasan a todos, momentos de tristeza, momentos de angustia, donde, bueno, podemos sentir muy afligidos, cansados, agotados. Y de verdad es un libro que nos da muchas buenas enseñanzas para animarnos, fortalecernos en medio de esas situaciones. Bienvenido Jeffer y David, bienvenidos. Entonces, el libro tiene en la parte de atrás, como para no, yo les quiero leer algunos fragmentos del libro. Y hay una parte que es un resumen que son los 15 principios intencionales, que yo los publiqué por WhatsApp. Entonces, el principio número 1, para empezar con eso, el principio número 1 dice: todo comienza amando a Dios, o amamos a aquel a quien servimos, o nuestro servicio se tornará un trabajo arduo y fastidioso. No trabajes para la iglesia de Dios, sino sirve con el Dios de la iglesia. Entonces, este principio comienza alentándonos a que no es que uno como cristiano, como creyente, no es tanto que se esfuerce mucho yendo a todas las actividades de la iglesia o que nos falte un día, sino se puede participar de las actividades, pero que no sea por cubrir un espacio o por sobresalir o por sentirme bien o por no sentirme culpable de que voy a faltar y van a hablar mal de mí, sino que sea porque se ama al Señor, porque hay un amor al Señor principalmente. Porque el autor comenta que en la última parte del principio dice: no trabajes para la iglesia de Dios, sino sirve con el Dios de la iglesia. O sea, muchas veces estamos en muchas actividades, pero parece que tenemos a Dios de lado, porque no estamos realmente en unidad o en comunidad, en comunión, con lo que, como trabajando realmente amando al Señor, sino cubriendo espacios o sobresaliendo o queriendo verme muy activo, pero realmente pues a Dios lo tengo como de un lado, no lo estoy tomando mucho en cuenta. Entonces todo comienza amando a Dios, dice allí. Como le servimos a Él, nos gusta servirle, lo primero que tenemos que hacer es sentir admiración por el Señor, el deseo por el Señor, por servirle. Porque luego dice que si no es así, si no es por amor, si lo hacemos por cubrir un espacio, una responsabilidad, o porque tengo personas encima de mí que me envían a hacer cosas y lo hago por ellos, por el qué dirán, entonces lo estoy haciendo no para el Señor, sino para agradar a las personas. Y cuando esto sucede, o cuando lo hacemos no por amor, sino por cubrir un compromiso de alguna manera, se convierte el trabajo en algo fastidioso, cansado. Entonces, por eso, de hecho, este pastor, lo que relata en el libro se llama Lunes con mi viejo pastor. El escritor José Luis Navajo lo que relata es la historia de un hombre que trabajaba como líder en una iglesia, pero estaba lleno de actividades. Más allá de sentir que esa cercanía con Dios, lo que estaba era lleno de actividades que lo tenían agotado. Bienvenidos, Romaire, Victoria, bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos hablando de un libro que se llama Lunes con mi viejo pastor, que relata la historia de un hombre que servía o trabajaba en una iglesia, como líder en una iglesia, pero que llegó un momento donde se sentía muy agotado y él no entendía esa sensación, no sabía si era porque no era realmente elegido para esto, como que será que me equivoqué
de elección en lo que estoy haciendo, él se preguntaba muchas cosas. Pero entonces, precisamente, él dice que en medio de este tiempo de confusión, de cansancio, él fue a visitar a otro pastor, que por eso se llama Lunes con mi viejo pastor. El otro pastor ya estaba retirado, ya estaba muy ancianito, entonces, pero tenía mucha experiencia, tenía muchas vivencias, mucha madurez que impartirle al otro que apenas tenía un tiempo empezando su ministerio. Entonces, siempre necesitamos de un mentor, de alguien que nos motive, de alguien que nos, a través de sus vivencias, sus experiencias, nos motiven a nosotros para seguir el camino, porque muchas veces nos agotamos en cualquier circunstancia en la cual sirvamos, porque no solo se sirve en una iglesia, se sirve en los lugares donde trabajamos, en todo lugar. Estamos ofreciendo un servicio a la comunidad, el que es médico, las que son enfermeras, los profesores, los maestros, en cualquier profesión, así sea vendiendo postres, estamos ofreciendo un servicio a las personas. Pero llega un momento donde en la palabra de Dios dice que todo es vanidad y todo se vuelve como aflicción de espíritu. Llega un momento donde nos cansamos, nos agotamos, la misma rutina. Entonces se convierten las cosas como rutinarias, como una rutina siguiendo un proceso repetitivo, y allí es cuando ese servicio que estamos ofreciendo se puede volver algo fastidioso para nosotros, algo que pesa en lugar de sentirnos motivados. Hay una desmotivación y muchas veces todos, seguramente usted ha caído en eso, o en este momento se siente un poco desmotivado en el servicio que ofrece, sea cual sea, en su trabajo. Entonces de pronto siente cierta desmotivación porque obviamente llega un punto donde nos sentimos cansados, agotados. Bienvenida, Eileen. Bienvenidos todos. Entonces estamos conversando acerca de este libro que se llama Lunes con mi viejo pastor. Y este hombre estaba de esa manera, se sentía como agobiado, agotado. Pero luego él empieza a hacer unas visitas a un pastor un poco más anciano, con más edad, y este pastor tenía muchas cosas, mucha sabiduría que ofrecerle. Y como les decía hace un rato, que sí necesitamos rodearnos de personas que nos impregnen de su sabiduría, que nos ayuden, que nos motiven, no personas que más bien nos desmotiven con su pensamiento negativo. Entonces lo que van a lograr desmotivarnos. Entonces tenemos que buscar personas que nos alienten a seguir adelante y que nos den de su sabiduría, no personas que nos enseñen más bien a caer en pensamientos negativos o a la necedad, sino que nos muestren de qué manera ellos han hecho para sobrellevar estas situaciones. Entonces, este primer principio, como se los comentaba, todo comienza amando a Dios, o amamos a aquel a quien servimos, que puede ser, es Dios, pero también servimos a la comunidad, servimos a nuestra familia, servimos a nuestros hijos, a los esposos. Entonces, en el medio de ese servicio es necesario, o en el lugar de trabajo donde estás, es necesario que amemos lo que estamos haciendo, que nos sintamos agradados de lo que estamos haciendo, porque si no se convierte realmente en algo que nos va a traer cansancio y desmotivación. Entonces, además, al saber esto, que hay que cultivar el amor por lo que hacemos, ser intencional, porque mi canal se llama Intencionales. ¿Por qué se llama Intencionales? Porque ser una persona intencional es que hace las cosas no por inercia o por hacerlas, sino con un propósito. Por eso el canal se llama Intencionales, porque hacemos todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser con un propósito. Entonces, siendo intencionales, debemos aprender lo que dice Deuteronomio 6:5, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El amor a Dios es lo primero, porque cuando amamos al Señor y hacemos las cosas como si fueran para el Señor, todo lo que hagamos en cualquier trabajo que estemos, cuando lo hacemos para el Señor, entendemos que aunque en ese lugar donde estamos ofreciendo un servicio, de pronto hay personas que no lo agradecen, de pronto
nos van a traicionar, vamos a pasar decepciones en los lugares donde estamos ofreciendo un servicio. Pero cuando uno lo hace con la visión de que lo está haciendo para Dios, es diferente. Uno puede tomar ánimo porque Dios no falla. Dios siempre está allí para darnos fuerzas, para decirnos, hijo mío, pues yo estoy viendo lo que haces. Y si uno lo hace con amor, con ese sentido de pertenencia, al Señor le agrada. ¿Y qué más importante? La opinión de Dios que la opinión de las personas. Es mucho más importante la opinión de Dios. Entonces, hoy aprendemos la importancia de colocar a Dios en primer lugar y cultivar el amor por Él, por encima de todo, en el servicio que ofrezcamos, sea en la iglesia, sea en el trabajo, en cualquier lugar. También, otra de las cosas que quiero puntualizar es que un principio donde aprendemos de que puedes servir sin amar. De pronto podemos servir sin amar, podemos ofrecer servicios sin gustarnos lo que estamos haciendo, de mala gana o hacerlo por hacerlo. Pero nunca podemos amar sin servir. Es decir, nunca se puede decir que se ama algo y no servirlo. Es algo que no se puede hacer. Pero cuando uno ama, uno tiene un deseo de ofrecer el corazón, el servicio de lo que uno hace con amor. Por eso en 1 Corintios 16:14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas las cosas que hagamos sean hechas con amor. En cualquier tipo de servicio que ofrezcamos, en cualquier lugar donde estemos, si lo hacemos con amor para el Señor y no para las personas como tal, porque los seres humanos nos fallan. Los seres humanos no nos agradecen muchas veces, hacemos algo con todo el amor y denuedo y ni las gracias, o más bien se ofenden con uno. Entonces, cuando uno lo hace para Dios, es diferente, porque el Señor sí recompensa, el Señor sí agradece, Él es fiel, agradece el servicio que hacemos cuando lo hacemos con amor, no por salir del paso, sino realmente por amor a Él. Ser intencional al servir con amor y por amor al Señor es algo que debemos hacer. Cristo dio el ejemplo más valioso. Nuestro Señor Jesucristo ha dado el ejemplo más valioso de esto, porque en San Juan 13:14 dice, pues si yo, Señor y el Maestro, o sea, es nuestro Señor Jesucristo, si Él siendo Señor de todo y Maestro, nuestro Dios, le dice a sus discípulos, si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, si Él, cuando estuvo aquí en la tierra, nos sirvió, vino a servir y no ser servido, ¿qué queda de nosotros? Nosotros debemos seguir el ejemplo del servicio. Por eso las cosas que hagamos, cualquiera, así sea ofrecer un vaso de agua, lo debemos hacer con amor, no de mala gana, con amor. Bueno, pues eso es un resumen de lo que es el primer principio, de todo comienza amando a Dios, todo comienza amando a Dios. Bueno, vamos a leer un poco del libro. Dale, Raquelita, dale. Y vamos a buscar un poco del contenido. Dice la página 13, dice, ser llamado por Dios es fuera de toda duda la vocación más alta a la que se puede aspirar. Pero servirle implica entrar en un combate y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldados sin heridas. No hay soldados sin heridas. Ser llamado por Dios es fuera de toda duda la vocación más alta a la que se puede aspirar, pero servirle implica entrar en un combate y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldados sin heridas. Entonces, cuando servimos, cuando ayudamos a las personas,
cuando ofrecemos de nuestro tiempo, de nuestra vida, porque eso es ofrecer el tiempo y la vida, el trabajar. Todos los trabajos ofrecen servicios de cualquier tipo, ¿no? Y eso es ofrecer tiempo, más allá de ofrecer un servicio, es ofrecer el tiempo de nuestra vida. Entonces, en medio de ese ofrecimiento, muchas veces hay personas que pueden durar en trabajos varios años, 20 años, 15, y en medio de todo ese tiempo han pasado muchas cosas. En medio de hacer las cosas quizás con amor, con sacrificio, no han recibido el agradecimiento ni el respeto. A veces no se recibe ni el respeto que se merece una persona que está ofreciendo su vida, su tiempo en un trabajo. Pero aquí nos dice el libro que en medio del servicio, cuando uno sirve a las personas, es como ser un soldado en medio de la vida, como ser un soldado. Y que no hay soldado, un soldado está en combate. Nosotros estamos en un combate diario, en la vida estamos en un combate, porque tenemos que lidiar con muchas cosas, presiones, dificultades, problemas. Y dice allí que implica no olvidar que un soldado, en una guerra no hay soldados sin heridas. Entonces, los soldados salen del combate con heridas. Nosotros también estamos en un combate diario en nuestras vidas y nos van a herir. Vamos a recibir heridas. Pero lo importante es que si hacemos las cosas con amor, si hacemos las cosas para Dios con amor, pues son heridas que de pronto estarán una marca en el corazón, pero cicatrizan al final de cuentas, y lo bonito es que tú has entregado con amor de tu tiempo, de tu servicio, y eso lo ve Dios por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa. También el autor dice más adelante que hay algo que es más difícil que cualquier situación, que un combate externo, el combate mental, el combate en nuestra mente. Entonces, él decía que llegó un momento donde él estaba muy agotado de tanta actividad y el doctor, él cayó en un estado de enfermedad, y el doctor le dice: bueno, usted lo que tiene es un brote de estrés, está lleno de estrés y tiene que parar, tiene que detenerse. Entonces él menciona en el libro y dice: cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Como él tuvo que detenerse, ¿verdad? Y no estaba acostumbrado, él estaba en actividad todo el tiempo. Cuando él se detiene, pues la mente es donde empezó a divagar muchos pensamientos. Entonces luego dice: así que opté por cauterizar mi pensamiento antes de ser cautivo de él. Y amparado en el reposo, pude asumir poderosas convicciones. Dice: es posible, ahora lo sé, cocinar tan febrilmente para Dios que terminemos sacándolo de la cocina. Es posible, sí, pero es totalmente inconveniente. O sea, no es la idea. No es la idea que en medio en el caso de él, que servía a Dios tiempo completo en la iglesia, pero prácticamente era lleno de actividades y no le daba tiempo ni al descanso, porque también es necesario el descanso. El mismo Señor nos lo enseñó desde un principio, cuando en medio de todos los días de la creación estableció un día para el descanso. Más allá de necesitarlo él sabía que el ser humano necesitaba y necesitamos descansar. Necesitamos detenernos, necesitamos tener tiempos de reflexión, de preguntarnos con qué propósito estoy haciendo lo que estoy haciendo, si realmente estoy siendo efectivo, si realmente estoy haciendo las cosas con amor o lo estoy haciendo por salir del paso, si realmente le estoy dando un propósito a mi vida o estoy viviendo como por pasar cada día y afrontar cada día. Entonces, Dios quiere que seamos intencionales en tener propósito en lo que hacemos cada día y hacer las cosas con amor. Por eso dice el autor que muchas veces hay que cauterizar el pensamiento, porque si uno deja que los pensamientos lideren
todo lo que, porque ¿qué pasa? Que la mente se dispara a sobrepensar muchas veces cosas que ni siquiera han sucedido, ni siquiera, o puede que no sucedan. Y sobre todo un sobrepensar, el ser humano tiende a ir siempre a sobrepensar, pero a lo malo, a lo negativo, a que va a suceder algo malo, que me espera algo negativo, me espera lo peor. ¿Por qué no sobrepensamos, pero cosas buenas? Sería una forma de combatir ese sobrepensar. ¿Por qué no sobrepensamos, pero de lo bueno, de cosas buenas que nos pueden suceder? Entonces, esto es un llamado que hace también el autor allí en el libro. Vamos a leer otra parte donde dice la importancia de oír a las personas que tienen más experiencia que nosotros. Muchas veces, y estamos en una sociedad últimamente donde cada persona se cree sabia en su propia opinión, cada persona se cree sabia en lo que dice, y ahora hasta muy jovencitos se creen súper sabios y no quieren oír a los demás. No, yo sé cómo se hace eso, no necesito la experiencia de los demás, porque también estamos en una era digital. Entonces los jóvenes, ¿verdad? A veces podemos considerar que no las sabemos todas, pero hay muchas cosas que se escapan a la inteligencia artificial o al conocimiento actual. Hay muchas cosas que van más allá, son más profundas, y necesitamos de la sabiduría de Dios y la sabiduría de las personas que tienen más conocimiento que nosotros. Y dice una parte acá en la página 17: ¿sabes, hijo? Cuando yo era niño pasaba horas escuchando a mi padre. ¿Cómo recuerdo la sabiduría que se desprendía de sus palabras? Se detenía a escuchar. Ahorita estamos en una sociedad que no se detiene a escuchar. Queremos todo rápido y nos gustan las imágenes rápidas. Por eso los reels en distintas plataformas es algo que motiva a que la mente esté conectada con lo rápido, lo instantáneo, y nos hemos vuelto instantáneos para todo, para las relaciones, queremos hacer un trabajo rápido sin ni siquiera a veces detenernos a pensar el cómo mejorarlo. Entonces aquí dice que a veces que él, siendo niño, pasaba horas escuchando a su padre. Hoy en día los niños no se detienen a escuchar a sus padres, o muchas veces hay padres que no desprenden sabiduría hoy en día, porque incluso las redes sociales, este mundo digital nos ha llevado a no pensar. Con la inteligencia artificial es una herramienta que debe estar podemos usarla y sacar provecho de ella, muy bien. Pero la inteligencia artificial también está causando que dejemos de pensar por nuestra propia cuenta. Muchas veces vamos y, no, me dijeron tal cosa, ¿qué le respondo? O sea, ni siquiera nos detenemos a pensar nosotros cómo responderle a una persona o cómo resolver un problema, sino que toda la inteligencia, tengo que hacer un trabajo y no medito, no, ¿será que hago esto? No. Anteriormente las personas explotaban su propia creatividad. Hoy en día, por el hecho de que hay muchas cosas que nos facilitan el trabajo, y eso es bueno en cierta manera, pero no tanto a quitarnos nuestra creatividad, nuestro pensamiento, ¿no? Ser filósofos, porque todos podemos ser filósofos, detenernos a analizar, a pensar, y todo eso, bueno, se ha ido perdiendo. Dice: ¿cómo recuerdo la sabiduría que se desprendía de sus palabras? Oyéndole me sentía crecer. Desempolvaba los archivos de su memoria para transmitirme hermosas reflexiones y lecciones muy valiosas. El venerable abuelo hizo una pausa, creo que movido por la nostalgia, y luego concluyó: qué lástima que hoy los viejos no seamos tan sabios como para que podáis aprender escuchándonos. El joven tomó entre las suyas las manos del anciano y, mirándole a los ojos, le dijo: no te equivoques, papá. Si no dedicamos tiempo a escucharos, no es porque vosotros seáis menos sabios, sino porque nosotros somos bastante más necios. El padre esbozó una sonrisa que chorreaba puro amor y besó la mejilla de su hijo justo antes de abrazarlo. Los ancianos tienen sabiduría, la edad les ha dado entendimiento, dice la palabra en Job 12:12. Entonces, la importancia de que escuchemos a personas que tienen más experiencia, que nos detengamos un poco a recibir de esa sabiduría, principalmente de la Biblia, pero también de personas que se convierten en nuestros mentores, que se convierten en un apoyo para nosotros. Es importante estar rodeados de personas que nos puedan ofrecer de sus consejos. Entonces,
Hola Elaines, bendiciones, me alegra mucho verte. Yo estaba un poco desconectada bastante, varios meses, algo desconectadita por aquí de los medios. Pero bueno, ya he vuelto. Y bueno, saludos, bendiciones, me alegra mucho verte por acá. Entonces, meditando en este libro, Lunes con mi viejo pastor, ¿verdad? Hemos hablado varias cosas, la importancia de tener a alguien, a un mentor, a una persona con más experiencia, que nos hable de sus vivencias. Fuerte abrazo para ti también. Me alegra mucho tenerte por acá y leerte, me alegra muchísimo. Un abrazo, mi hermana. Hablábamos de esa parte también de lo que la batalla mental que tenemos a diario. La batalla mental es más fuerte que incluso otras batallas que podemos tener. Pero debemos hacer lo que dice la palabra del Señor: renovar el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice su palabra. Entonces debemos, hay muchas voces que nos hablan. De hecho, en un estudio que hemos estado haciendo sobre mujeres de la Biblia, lo que podemos aprender de las distintas mujeres de la Biblia es que, por ejemplo, en el caso de Eva, cuando ella pecó, ¿verdad?, desobedeció al Señor, más allá de su desobediencia, o sea, la verdadera causa, el trasfondo de la causa de su desobediencia es que ella dejó de escuchar la voz de Dios, y la desplazó, la voz del Señor, por la voz de la serpiente, de la duda que sembró la serpiente, el enemigo, ¿verdad? Cuando dice, con que Dios te ha dicho, o sea, sembró una duda, y ella escuchó esa voz. Entonces muchas veces vienen voces a nuestra vida para sembrar duda, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Llenarnos de la palabra de Dios, y no solo llenarnos, sino realmente proclamarla en nuestra vida y desplazar esas voces por la voz de lo que Dios ha dicho en su palabra, de sus promesas, creer en ellas. Entonces, también tenemos que, les voy a leer un fragmento aquí. Sí. Dice aquí, una cita de Igmar Berman, dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Entonces es bonito ir envejeciendo, y el envejecimiento tiene que verse como algo, no como una dificultad o como algo negativo, sino como algo hermoso, porque a través del tiempo, las experiencias nos ayudan a tener una vista más amplia de lo que sucede a nuestro alrededor, ser más conscientes de lo que sucede, ser más conscientes de nuestras decisiones. Nos volvemos las personas, a las personas que están madurando y tienen más edad, suelen detenerse a pensar cuando van a tomar una decisión, detenerse a pensarla mucho más que en la juventud. A veces en la juventud se toman decisiones apresuradas, lo cual nos lleva a consecuencias bastante difíciles para nuestra vida. Por otro lado, también leyendo otra parte del libro, dice: el primer lunes, porque esto se divide en varios lunes, son varios lunes donde este pastor joven se va y visita a un pastor que está más anciano, que ya está retirado del servicio en la iglesia, pero bueno, de igual manera sigue dando sabiduría, ¿no?, a toda persona que se le acerca. Y este pastor se va a visitarle y se divide en varios lunes. Dice que el primer lunes, este autor lo fragmenta de la siguiente manera, con la frase de solo Dios es, solo Dios puede y solo Dios sabe. Solo Dios es el verdadero sabio, dice esta cita. Solo Dios es, solo Dios puede, solo Dios sabe, solo Dios es el verdadero sabio. Entonces, a la primera persona que debemos acudir es a Dios, es a nuestro Señor. Es la principal sabiduría, y la sabiduría que nunca se va a equivocar, es la sabiduría celestial. Por eso debemos llenarnos de su palabra, meditar en ella, acercarnos a personas que nos puedan hablar también de su palabra, que nos puedan enseñar de su palabra. Dice así, les leo: temeroso
Primer lunes de la visita de este pastor joven, dice así: temeroso, dando lentamente un paso tras otro, llegué ante la puerta de la casa y lo que vi me dejó estupefacto. Junto al dintel derecho, colgada en la fachada, había una piedra rojiza con forma de pergamino en la que estaban grabadas las palabras del profeta: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Las mismas palabras que me hicieron despertar del sueño las tenía ahora ante mis ojos. Casi no podía creerlo. Inspirando profundamente el aire reposado y cargado de aromas, me dije: ya veo que mi viejo pastor y su esposa han cumplido su deseo. Encontraron un lugar donde descansar y confiar. Supe sin ninguna duda que habían convertido esa quietud en altar y en silencio sagrado en adoración. Al llegar hasta su casa para visitarle aquel 1 de junio, mi intención era tomar un café juntos y hacerle saber cómo me sentía. Fue justo antes de llamar cuando caí en la cuenta de que era lunes, como aquel de principios de mayo que supuso el día de mi rendición. Qué poco imaginaba que también ese lunes soleado, día 1 de junio, comenzaría mi restauración. Un paso más y flanquearía aquel umbral, comenzando un cambio radical en mi vida. Quedaría inaugurada una era decisiva de mi existencia. Bienvenidos Israel del Sur, Rebeca Altuve, bienvenidos todos, un abracito, bendiciones. Estamos leyendo un libro que se llama Lunes con mi viejo pastor, ¿sí? Un pastor joven se acerca a un pastor que ya estaba retirado del servicio por estar muy anciano, pero se acerca a él porque el pastor joven se sentía muy agotado, como de la rutina, no entendía, se sentía como confundido. Bendiciones, Lisbeth, bienvenida. Y seguimos leyendo, dice: el sol derramaba sus afiladas saetas desde un cielo inquebrantablemente azul, y el calor se desplomaba sobre cada lado de la casa. Ni una hoja se movía cuando lentamente agarré el llamador de bronce que quemaba y lo descargué 2 veces sobre la puerta. Tras un leve sonido de pasos, fue la bondadosa Raquel, su inseparable y fiel compañera, la esposa del pastor anciano, quien me abrió. Sorprendida, al verme, pronunció mi nombre, me hizo notar su alegría. Me saludó con un beso en cada mejilla, franqueándome la entrada con una sonrisa iluminadora, al tiempo que agregaba un cálido "bienvenido". Lo recibe con mucha alegría. Vamos a abrir un poco acá. Ya mi viejo pastor se acercaba por el pasillo. Este es el primer lunes cuando él se acerca a la casa del otro pastor. ¡Hola!, gritó, levantando los brazos y extendiéndolos hacia mí. ¡Qué gozo me da verte en mi casa!, le dice. En medio del sofocante calor, una brisa de afecto me envolvió. No había fingimiento ni afectación en su alegría. Su abrazo amigable supuso la más sincera bienvenida. Ya me sentía mejor. La cálida recepción por parte de aquellos 2 ángeles surtió un efecto terapéutico instantáneo. O sea, ya él se sentía como confundido, agobiado, y solamente con el caluroso saludo de ellos, de su esposa y el otro pastor anciano, él pudo sentirse mejor, solamente con ese saludo tan hermoso. Yo creo que de ahí podemos aprender lo importante que es el saludo que le damos a las personas que nos rodean cuando llegamos a la casa, cuando saludamos a nuestro esposo, esposa, a los hijos, y no solamente los cercanos, a las personas que nos rodean, en el trabajo, nuestro lugar de trabajo. Una sonrisa, que le demos una hermosa sonrisa a alguien cambia muchas cosas para esa otra persona. Muchas personas pueden pasar un momento, pueden estar pasando por aflicciones, por tristezas, y con un abrazo, con una palabra de aliento, podemos cambiarle el día a una persona. Podemos tomar esto como ejemplo de lo que sucedió aquí en este libro. Y dice así, luego continuamos, dice: sentía que aunque la visita no hubiera pasado de allí, habría vuelto a mi casa confortado. O sea, solamente el abrazo, la sonrisa, el hola, te estaba esperando. ¿Cuántas veces, a veces uno llega a alguien y uno como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué llegó esta persona? Más bien debemos ver el ejemplo de estas 2 personas que reciben con amor al que llega. Son hospitalarios.
O de igual manera, cuando uno llega a un lugar y siente que no es recibido, uno se quiere ir rápidamente y se va mal, se va sintiéndose un poco mal al ver que no hay una recepción con amor, ¿no? Luego dice lo siguiente: mirándoles me afirmé en la idea de que son las arrugas del espíritu las que nos hacen viejos, no las de la cara. Y es verdad, ¿cuántos jóvenes no hay por allí que son jovencitos, pero en su espíritu, en el corazón, hay una amargura que los está arrugando, hay una amargura? Entonces, como dice aquí el autor, son las arrugas del espíritu las que nos hacen viejos, no las de la cara. Entonces, luego dice: y en ellos percibí 2 almas desbordando juventud y una vitalidad auténtica. Realmente ellos tenían mucha juventud en su alma, en su espíritu. Aunque tenían sus arruguitas, su edad, pero su espíritu, su alma, sigue siendo auténtica, genuina y llena de vitalidad. Luego dice así: ¿qué tendrán? Me pregunté, que su sola presencia infunde ánimo. Solamente la presencia de ellos les infundió aliento, motivación. ¿Qué estamos infundiendo nosotros? Me hace preguntar, ¿no? Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿qué estamos infundiendo? ¿Ánimo o desmotivación? Luego dice: la casa por dentro era tan sencilla como lo sugería el exterior. Nada más entrar accedimos a un breve distribuidor en el que se abrían 4 puertas. La de la derecha conducía a una pequeña cocina donde había lo esencial, incluida la salida a un porche amueblado con una mesa y 4 sillas. Les imaginé allí tomando juntos el primer café de la mañana y recreándose en su inmensa naturaleza que se abría ante ellos. Ellos tenían un jardín muy bonito en la entrada de la casa. Sobre el fregadero destacaba un ventanal protegido por un visillo que no me impedía ver la encina centenaria que extendía sus ramas sobre la casa, como queriendo guarecerla del sol justiciero de este verano anticipado. Bueno, él tiene un lenguaje muy poético al momento de expresar los detalles de cómo estaba la casa, que los ventanales, el sol entraba, la luz del sol, ¿verdad?, iluminaba, mucha naturaleza alrededor. Él está explicando todo esto. Luego dice: la puerta, situada justo enfrente de la cocina, conducía a un salón no muy grande, pero extraordinariamente acogedor. 2 mecedoras estaban orientadas hacia una chimenea renegrida, señal de muchos inviernos, proporcionando calor e intimidad. Entre las 2 mecedoras había una mesa baja sobre la que reposaba la Biblia, de tapas muy gastadas en las que podía leerse en letras gigantes. Fue la que usó en el último tiempo, cuando sus ojos perdieron agudeza, aunque jamás se apagó en ellos el brillo de la determinación. Vamos a revisar aquí. Ahí tengo 2 solicitudes. Ya las estoy aceptando. Personas que quieren de pronto comentar algo, bueno. Ya las acepté, pero vamos a ver si se conecta. Dice: entonces reparé en el taller. Una gran cruz estaba impresa sobre la portada de la Biblia. De allí mis ojos saltaron a los leños apagados que reposaban sobre el hogar. Formaban también una cruz. Luego observé que la estantería de pared, repleta de fotos y recuerdos, estaba diseñada precisamente con esa forma. Lo mismo ocurría en las cristaleras del gran ventanal, donde unos perfiles blancos entre las 2 láminas de vidrio formaban una cruz. Mi viejo pastor se dio cuenta. ¿Ya lo captaste?, me preguntó con una sonrisa. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere?, le responde el otro pastor. La cruz, ¿ya la viste?, le dice. Está en todos lados. Tú lo has dicho. Ahora su sonrisa desprendía más luz que el purísimo atardecer de aquel día despejado. Mi vida surgió a la sombra de la cruz. Siempre he vivido amparado en ella. Y quiero que la cruz sea la escala que me alce a su presencia cuando llegue mi tiempo. ¿Qué encuentra en ella?, me atreví a preguntarle. Solo meditó unos segundos antes de responderle. A él, apuntando con su dedo índice hacia arriba. En la cruz le encuentro a él. A nadie más, a nadie menos. ¿Qué más puedo pedir? Me fijé en una escalera que desde un rincón del salón conducía a la planta alta donde estarían seguramente los dormitorios.
La tercera puerta que había en el distribuidor correspondía a un pequeño aseo inmaculadamente limpio como el resto de la casa. Estaba una última puerta hacia la que señaló mi viejo pastor. Entremos aquí, me dijo, yendo delante. Su esposa Raquel, dirigiéndose a la cocina, nos prometió que enseguida nos llevaría un café. Muy hospitalaria también su esposa. Aquella habitación era su despacho. Dos cosas atrajeron de inmediato mi atención: la inmensa estantería que de suelo a techo cubría una pared y en la que se apretaban cientos de libros, y la amplia vidriera que había a la derecha de la mesa del estudio. Aquel ventanal proporcionaba una vista extasiante. El campo se abría hasta donde alcanzaba la mirada, y ahora, en la primavera madura, la hierba era jugosa alfombra que cubría el suelo de un verde brillante, casi fosforescente. Bueno, él describe allí, él describe la casa, cómo estaba compuesta, que era muy acogedora, que estas personas eran muy hospitalarias, llenas de amor, lo recibieron con amor, que tan solamente por el saludo de estas personas, de estos esposos, que era un pastor y la esposa del pastor, tan solo ese saludo tan acogedor lo llenaron de ánimo a él. Expresa allí en este libro. Luego voy a adelantar un poco para leer donde dice, sus ojos se enfocaron en la ventana, como leyendo en la extensa campiña la siguiente parte de su relato. El final de aquella reunión marcó el principio de mi nueva vida. Permanecí sentado, con mi cabeza apoyada en el respaldo del asiento de enfrente, orando y llorando, presa de la emoción. Luego noté una mano posándose sobre mi hombro. Era la de mi pastor. ¿Lo has sentido, verdad?, me preguntó con calidez en un tono igualmente afirmativo. ¿Has sentido su llamado, no es cierto? Asentí con un movimiento de cabeza, sin saber qué más decir. Aunque hubiera querido explicarle que tal llamado me parecía una locura, que Dios me eligiera se me antojaba un error o una broma de mal gusto. Yo, que era incapaz de hablar ante 3 personas, elegido para dirigirme a una multitud. Esbozó un intento de sonrisa y concluyó: error o broma de mal gusto, no me cabía otra opción. De nuevo tomó la taza, pero la mantuvo en el aire. Clavó sus ojos en los míos mientras continuaba su relato. Mi pastor puso su mano sobre mi barbilla, haciéndome alzar la mirada para hablarme directamente a los ojos, y dijo lo siguiente: si él te llama, dile que sí. Lo dijo casi con un susurro, y él mismo susurraba ahora al recordarlo. Pero yo nunca seré capaz de servirle, me quejé. Dios no llama a los capacitados, y aquí es donde quiero detenerme ya para finalizar. Dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Ves eso?, me dijo, señalando la cruz que presidía aquel altar. Es todo lo que necesitas. La vida no comienza a los 20 años, ni tampoco a los 40. La vida comienza en el Calvario, y allí comienza también el servicio fructífero. Deja que la cruz esté tan presente en ti que llegue a ser tu camino y tu reposo. Fue una afirmación sanadora que me acompañaría toda mi vida. Entonces, que recordemos esta parte. Dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Puede ser que tú no te sientas capacitado de pronto para algún servicio que Dios te esté llamando a hacer, pero no importa, porque eso es lo más hermoso, que Dios no llama capacitados, sino que llama a personas comunes, de pronto incluso sin las capacidades, pero Dios mismo los capacita y les otorga la sabiduría necesaria para poder afrontar cualquier circunstancia y para poder lograr muchas cosas maravillosas. Él puede escribir historias sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros, tan solamente si le decimos sí, si le decimos con amor que le queremos servir. Él puede hacer milagros auténticos en nuestra vida, milagros sobrenaturales, y nos va a capacitar, nos va a dar la sabiduría para todas las cosas que propongamos hacer. En cualquier tipo de servicio, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea un emprendimiento también. El Señor es el que da la sabiduría, el que nos capacita, el que nos puede ayudar. Pero no olvidarnos de hacer las cosas con amor,
Porque cuando no se hace con amor, se vuelve una carga pesada. Cuando las cosas las hacemos por compromiso, por pasar el día, se vuelve una carga pesada. Entonces es importante eso, hacer las cosas con amor, para encontrar el motor que nos va a llenar de vigor para hacer las cosas, para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esto sería una pequeña parte de este live. Continuaré más tarde por la noche, si Dios lo permite, para continuar hablando del libro y de otras cosas. Entonces, bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar allí. Gracias, Raquel, bendiciones. Gracias por estar allí, por compartir el live. A todos los que están ahí reunidos, un abrazo y bendiciones.